Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes tu vista arriba. Cuando el llamado es más fuerte que el miedo, los límites desaparecen. Hoy, en el episodio de Mujeres Empoderadas en su Palabra, conoceremos la historia de una mujer estadounidense que, sin hablar español, sin saber exactamente lo que le esperaba, decidió obedecer el llamado misionero y junto a su esposo emprendieron un viaje hacia Latinoamérica. Joyce Harman, una vida sembrada y fundamentada en el servicio por amor. Acompáñame a conocer cómo Joyce lo logró. Bienvenida, Gracias, Joyce, a Empoderadas en su Palabra. Joyce, realmente un placer para mí y un honor tenerte aquí en este espacio realmente dedicado para edificar a mujeres. Sí. Y pues más a ti, que es un reto para Joyce porque Joyce no habla de origen español, pero gracias a Dios lo aprendió con el tiempo. Ella nos va a compartir un poquito de cómo fue ese desafío de aprender e insertarse a nuestra cultura hispana, realmente nuestra cultura latina. Gracias, fue una bendición de aprender esto. Fue una bendición. Una bendición y el poder de servir a otros de otros países ha sido muy grande para mí. Gloria a Dios, Joy. Sí. Realmente ese es el propósito de esta entrevista, que tú nos compartas de dónde nació ese deseo de servir a otra cultura. Bueno, yo nací en Indiana. Y mis padres eran creyentes, mi mamá tocaba el piano, mi papá estaba dirigiendo la música. Estuvimos en la iglesia en la mañana y en la tarde, miércoles también para culto de oración. Y yo aprendí a servir al Señor en el mejor camino que había. Yo fui gradué de high school, luego fui a Asbury College en Kentucky, y el deseo en mi corazón era de servir a otros como misionero en India. Pero mis padres no tuvieron suficiente dinero para mandarme a sacar mi degree en mi master's degree. Entonces, yo fui con 3 amigas de Indiana a Florida para enseñar en la escuela. Oh, Dios mío. Todo esto fue el plan del Señor, sin saber. No sabía. Y empecé enseñando en una escuela allá. Y uno de los alumnos, que se llamaba Linda, me invitó a su iglesia. Entonces yo fui a la iglesia. El pastor allá era muy bueno, muy amable y todo. Y él me dijo después de 2 años, ¿por qué no viene a la iglesia a trabajar conmigo como mi secretaria y empezar un kinder? Entonces yo hice esto en Florida, en Hallandale, Florida, la primera iglesia baptista. Empecé un kindergarten y trabajé como secretaria del pastor. Y un domingo, miré un muchacho sentado allá, no muy atractivo porque faltaba diente aquí y todo eso, pero me llamaba la atención. ¿Te gustó? Y eso también fue el plan de Dios. Dios está tan bueno, ¿no? Amén. Para hacer esas cosas así. Entonces, él era un nuevo creyente y él me dijo, yo no sé cómo estudiar la Biblia. Pues yo estaba viviendo sola en un apartamento y yo le dije, venga a mi casa y yo le ayudo. Pero siempre estuvimos sentados de una mesa enfrente de la ventana, porque yo sabía que la gente estaba pasando para ver qué estamos haciendo. Entonces allá empecé la amistad y una noche él dijo, bueno, él no tenía carro, yo tenía mi carro, y una noche él dijo, vamos a la playa. Entonces fuimos a la playa. No había tocado ni uno ni el otro, nada ha pasado. Y yo no sé por qué, pero yo puse mi mano aquí. En aquel tiempo la silla era
de todo el carro. El carro. No era dos sillas. Oh, allá, no era el asiento un solo. separado. Y de luego él me tocó mi mano. Y había una electricidad sin se puede imaginar cómo fue esta electricidad. Y allá seguimos y seguimos. Y vino diciembre. Estamos hablando que tú tenías qué edad más o menos cuando eso 25 pasó. años. 25 años. Y yo no tenía ganas de casarme. Oh, nada. Dios mío. Pero la amistad siguió un poco más, creció, mejor dicho, en un poco más que amistad, ¿no? Claro. Y llegó Navidad y yo le dije a él, ¿qué voy a decir a mis padres de usted? Y me dice, pues, dice que vamos a casarnos. Oh, Dios mío. Entonces yo fui a mi casa en Indiana. Después de eso, mis padres llegaron a Florida para conocer a este muchachito, ¿no? Ya Y el compromiso estaba más serio. estaba mucho más seria. Pero él se fue a Texas en ese tiempo para estudiar en Plainview, Texas. Ok, la universidad. No me escribió, no me llamó, no me hizo nada. Así es él todavía. Oh, muy my dejada, God. ¿no? Entonces yo manejé de Florida a Texas y allá decidimos que íbamos a casarnos, pusimos la fecha, fuimos a Indiana para el casamiento. Eso ¿Cuántos fue. años de casado tienen en la actualidad? Acabamos de cumplir el 7 de julio 64 años. Imagínense ustedes, 60. y le digo a la audiencia que nos está escuchando en este momento, lo impactante que es compartir 64 años. Ajá. Es un gran desafío, es muchas emociones encontradas. Sí, y muchas cosas buenas y cosas malas también. Exactamente. No es fácil y no fue fácil, todavía no es fácil, pero tenemos Señor, Amén. Un Señor que nos ama y que nos ayuda, no importa circunstancias, no importa los problemas, Él nos ayuda en todo. Amén. La palabra lo dice así. Para los que Exactamente. aman a Dios, todas Todo las va cosas bien, ayudan a bien. Sí. Y todo no va bien en el momento. En el momento a veces hay muchas bajas y arribas, y baja y arriba, ¿no? Claro. Pero el Señor es muy fiel. Entonces, el 7 de julio de 1961, mi pastor de Florida llegó a Indiana y nos casaron esta fecha. Ay, qué lindo. Y no fue difícil de casar, pero después de esto, fuimos a muchos lugares para vivir. Regresemos a Texas para que él pudo terminar su universidad. Okay. Y sentimos juntos la llamada del Señor para servir. Okay. En ese momento no supiéramos a dónde, pero este deseo y cuando el Señor llama, tenemos que obedecer, ¿no? Así es, yo. Tenemos que obedecer. Y esa es la vida más feliz, obedeciendo al Señor. Claro. No todo va muy bien. Hay problemas. Hay problemas. Hay discusiones. Totalmente. Hay tiempos de tristeza. Hay tiempos de orar. Pero buscando al Señor en todos esos tiempos, Él nos ayudó en todo. Nosotros vivimos en Texas, en Minnesota, en Indiana, en Florida. Fuimos a Florida últimamente. Y estuvimos en contacto con la Foreign Mission Board de los bautistas. Okay. Y había un pedido para un médico en Honduras. Okay. Y nosotros oramos mucho sobre este asunto y decidimos que era la voluntad del Señor que fuimos a Honduras. Pero antes de fuera a Honduras, él tenía que hacer su servicio social para el gobierno de México. Okay. Y nos mandaron a un pueblito que se llama Sotuta. Sotuta en la península México, sí. Muy lejos de la capital. Había 1,500 indios y nosotros 4. Solamente ustedes. Solamente nosotros 4. Vivimos en una casa sin agua, sin baño,
sin nada. Dormimos en hamacas por un Imagínate. año. Él y yo en una hamaca y cada uno de los varones, dos varones tenía su propia hamaca. No tuvimos agua caliente ni agua en la casita. No era casera, bueno, no sé ¿Y qué era, pero... cómo fue para ti? Imagínate, o sea, cambiar de comodidades Y como se viven comodidades, acá exactamente. a pasar no a pocas comodidades, a ninguna comodidad. A ninguno. Tuvimos que andar hasta el hospital 20 minutos arriba para ir al baño. Por fin pusieron un baño en esta casa vieja, pero fue muy interesante el año allá. Y nuestro hijo mayor estaba en un caballo y se cayó un día y fracturó su cadera muy mal. Y llegó a la casa y el doctor sabía que tenía que poner el pie en el lugar otra vez. Ok, para acomodarle. Para acomodarlo. Y yo estaba en Mérida, Yucatán, tocando el piano para la escuela bíblica de vacaciones, cuando todo esto pasó. Hay un tren diario de Sotuta a Mérida o Mérida a Sotuta. Solo un viaje al día tiene ese tren. Sí, en este tren. Y entonces yo llegué y el doctor no estaba allá para acompañarme. Él mandó a otra persona. Dios mío. Entonces yo pensé, algo está mal. Y llegué a la casa y me contó de la caída de nuestro hijo y cómo él tenía que poner su pie en el lugar y tenía que hacerlo así para poner en el lugar. Y cuando él lo hizo, él no escuchó la papita de su corazón. Oh, Dios mío. Y él solamente dijo, Señor, ayúdame, mi esposo no está, ¿qué va a decir ella? Pudo ponerlo. Usted está hablando que es su papá, o sea, el mismo Dr. Harms, que, se llama su esposo, sí. Para la audiencia que nos está escuchando, fue quien tuvo que él mismo acomodarle el pie a su propio hijo. Él era el médico. Porque era el médico justamente. Oh, Dios. Solamente. Qué traumático realmente. Y cuando yo llegué, me contó todo y no pudo creerlo. Y Marcos tenía que tener mucho cuidado con este. ¿Qué edad tenía el niño? 6 años. Sí. Como madre, me imagino que usted. No, fue algo fuerte. horrible. Él tuve que usar, ¿cómo se llama? Crutches. Ya, muletas. Muletas para mucho tiempo. Pero gracias al Señor ahora está muy bien y sirviendo al Señor. Exactamente. Sí. Entonces, Joy, para entender un poquito eso que vivieron ahí durante un año completo, compartir una comunidad, o sea, es como ser misionero como médico, que era el trabajo de su esposo en ese momento, en una comunidad de indios. 1,500 indios. Exacto. Y nosotros 4. Fue muy difícil. Dios mío. Muy difícil. Pero la gente fue muy amable. La gente fueron muy amable con nosotros. Luego de ese año, ¿retornaron hacia Texas o tuvieron que seguir en otros países de Latinoamérica? No, fuimos a Florida después de esto porque él terminó sus estudios y su servicio social. Pero un día recibimos la llamada que ya habíamos pasado todas las pruebas y todos para ir a Honduras. Entonces fuimos los 4 a Honduras. El 1 de diciembre, me acuerdo muy bien la noche, y los niños empezaron en una escuela bilingüe. Sí, porque en ese momento, para aclarar, ¿usted hablaba o no español? Poquito. Y los niños también, poquito. Honduras es bello, la gente, todavía estoy en contacto con la gente, escribiendo, llamando por teléfono. Honduras es nuestro país. Ay, qué bonito escuchar eso, que te sientes tan identificada con una cultura y que un país que no es tu país, pero que al final de cuentas, como tú explicas, se siente ese amor y ese cuidado de la gente hacia ustedes como extranjeros. Exacto. Mira, la llamada del Señor es la clave. Cuando uno está llamado del Señor para servir en un lugar, cambia todas las cosas. Claro, había cosas que fueron muy difíciles, cosas que no me gustaron, pero... Hablando de esas cosas que tú dices, hubieron cosas que no me gustaron. ¿Cuál fue ese momento que tú recuerdas que fue algo
desagradable o en algún momento tú te sentiste discriminada tal vez? Bueno, no tanto discriminado, pero con miedo. Oh, Con miedo. Había un señor, era el drug lord, el maestro de bueno, los drogas, yo no sé cómo se llama. bueno, directamente en Latinoamérica se conoce como esas personas que tienen, para no mencionar por la plataforma en la que estamos, no nos Sí, vayan a bloquear el video, sí, pero son esas personas que tienen que ver con sustancias prohibidas. exactamente. Entonces fue muy difícil durante ese tiempo. Tuvimos que, bueno, la gente nos llamaron, quédese en la casa ustedes, porque ustedes son americanos. Y fueron los americanos que vino a sacar a él. Y él era muy amado por la comunidad porque hicieron escuelas en su nombre y todo eso, Oh, ¿no? Entonces fue un tiempo de miedo, claro. pero no salimos de la casa. Nuestro hijo estaba estudiando en la universidad y él dice, ¿qué voy a hacer? Y mi esposo dijo, un día cuando está caminando con ellos, porque había bastante marchas, ¿no? Protestas en Protestas, contra de esto, la de Estados contra los Unidos. Estados Unidos. Entonces, mi esposo dice a él, cuando usted llega a una calle, solamente va por la calle y deja a ellos a caminar. Pero, Imagino yo, entonces ustedes, por ejemplo, Joyce con los ojos que ya automáticamente sabemos que por el color de pelo y los ay, ojos, sí, como decimos nosotros, sí. este es gringa. Ese es gringo, 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 ¿no? Pero gracias al Señor, Él nos protegió en todo el Amén. tiempo. Y entonces tú no llegaste a estudiar nada relacionado con medicina, solamente tu esposo, Solamente Él, yo no era. pero ya te convertiste en enfermera Pues claro, posiblemente. y llevando gente al hospital y tratando de atenderlos. Y me acuerdo de un día un muchachito llegó y puso un cubito de hielo en su boca Ya. y de repente tenía agua en su boca y él no sabía cómo hacer hielo. Ay, Un Dios mío. sorprendido tanto este muchacho. ¿Qué pasó con el cubo? Porque ya de repente era Para agua, ¿no? combatir un poquito. Ya. Exactamente. Ella está contando que dentro de las experiencias que tuvo en ese país es que un día uno de los chicos que estaban asistiendo no sabía, no conocía el hielo y en ese momento, o sea, era tanta la precariedad que se vivía en aquellos lugares Sí, sí, que como ustedes tenían otras comodidades, sí, aún sí. eran misioneros ya en ese momento tenían otras comodidades, entonces en el momento que estaban con el niño ahí, ella dice que le dieron un hielo, el niño lo tomó y cuando se lo puso en la boca dice que qué pasó con esto que tenía en la boca, ¿dónde está? Se desapareció. Y fue que el hielo simplemente se le derritió, pero imagínense, o sea, es que en ese momento, en esos países de nosotros, nevera no se conocía, refrigerador, nada. o sea, no. Ni Coca-Cola es helado, todos los Coca-Colas eran caliente, ¿no? Entonces Exacto. así, sí. No fue fácil, pero el Señor nos ayudó en todo esto. Y todo ese tiempo estuvimos activos en una iglesia ya, donde yo tocaba el piano. Los hijos estuvieron activos también en la escuela dominical. Y yo era parte de una escuela que se llama Pinares, Los Pinares. Mis hijos, nuestros tres hijos graduaron de allá. ¿Llegaste a tener tu última hija? Entonces, bueno, yo voy a contar de eso. Vamos a ver. Voy a contar de eso. Un día el doctor estaba afuera, en Guarcince y Mapulaca, los pueblitos allá, y yo sentía que algo está mal con mi estómago. Entonces yo fui al médico. Yo tenía 43 años. Había en menopausia 6 años. ¿Tenías menopausia? Ajá. ¿Ya por 6 años? 6 años. Oh, Dios mío. Y yo fui al médico, él me dice, sí, tiene algo allá, pero es un bebé. Oh, Dios El doctor mío. estaba afuera, yo estaba sola. Llegué a mi carro y lloré y lloré. Nunca me olvido de ese día. Lloré y lloré. ¿Cómo voy a hacerlo? No tengo nada, tengo 43 años. Mis hijos tenían 10 y 13 años y estoy embarazada. Te pasó como Sara. Sí, exactamente. Sara y Abraham. Pero otra cosa es que mi papá murió el 21 de noviembre y la niña
Su tiempo de nacer era enero. Entonces yo no pude ir a Indiana para el entierro de mi papá. Eso fue Lo más difícil. la cosa más difícil de servir afuera. Pero doy gracias por la hija. Gloria a Dios. Ella es enfermera. Mire, tenemos 3 hijos. Ok. Uno se hace todo con nuestro dinero. Él nos da dinero, él nos cuida dinero, él me dice, mami, ¿tiene eso o no tiene? Es el que Pues los dice, administra. exacto. El otro puede hacer cualquier cosa. Él viene a reparar esto, el otro. Miguelón se llama Miguel, es la persona que repara otro, Oh, qué hermoso. las cosas. Y la niña es enfermera. Ay, Y ella nos cuida de todas las medicinas, las citas con los médicos. los y tres los tres. sirven a ustedes. Exactamente. Qué Y hoy maravilloso. día nos sirven a nosotros en una forma muy especial. A veces para nosotros como latinos, como hispanos, pensamos y lo vemos a ustedes y pensamos que todo es color de rosa para ustedes. Ninguna manera. Pero cuando tú dijiste algo muy clave y es cuando tú quieres servir al Señor, ok, tú estás obedeciendo y Él va a cuidar de ti, pero Él no va a quitar esos desafíos. No, nada. Y nos manda más a veces. Exactamente. Nos manda más a veces para ver dónde está nuestra fe. Exacto. Entonces, mira cómo tú cuentas ese desafío tan fuerte que fue en tu vida. Te encontrabas en otro país. Acá estoy yo, por ejemplo. Tengo un tiempo, unos años que vivo acá en Estados Unidos y entonces mi familia está afuera. Tú cuentas que tú no pudiste estar en el velatorio, o sea, en el funeral de tu papá. De mi papá, no. Imagínate lo desesperante que fue para ti Sí. no poder acompañar a tu ser querido, tu propio padre, porque estabas sirviendo al Señor. Exacto. Y estabas en un proceso de maternidad. Exacto, también. exacto. Fue un tiempo muy difícil para mí, pero el Señor... Y hablando, Joyce, de cuando vamos a irnos a cuando le comunicaste a tu esposo que tú estabas embarazada luego de la menopausia. Vamos a ver, compárteme un poquito de eso. Porque... Bueno, yo lloré y él feliz. Sí. Y yo le dije, Señor, bueno, no cómo, yo sabía cómo era embarazada, ¿no? No fue como la Virgen María, no, no. Pero ¿por qué? Sí. ¿Por qué en ese tiempo? Y ahorita no podemos imaginar nuestra vida sin Davina. Ella ha sido una joya en nuestro matrimonio. Los 3 hijos todos viven aquí. Okay. Cada sábado tenemos desayuno con 26 somos ahorita. Los nietos. De 2 bisnietos y estamos esperando otro bisnieto. ¡Qué bendición! Esa hija que no la esperabas, formó parte de esa bendición de Dios para la vida de ustedes. Exacto. Porque a veces no planeamos. No. En el momento, o sea, no planificamos los hijos, pero cuando llegan es como un bálsamo, o sea, ese es el momento perfecto, porque así son las cosas de Dios. El Señor sabe mejor que nosotros. Gloria a Dios. En todos los momentos, en todas las cosas, Él sabe. Muchas veces no podemos entenderlo, pero Él sabe mejor que todos. Totalmente. Y Joyce, vamos a ver, hablando un poquito entonces, ¿cuándo regresaron ustedes de esa misión que le tocó en Honduras? En 2002 era un año de licencia, como se dice. Okay. Entonces estuvimos retirados de la misión en 2003. Okay. Allá vivimos en diferentes lugares. El doctor estaba pastorando una iglesia en Georgia. ¿Les tocó en Honduras abrir iglesias? O sea, sí, cómo no. ¿Cuántas iglesias pudieron abrir? No puedo decir. Oh, Dios mío, qué bendición eso. Sí, no puedo decir cuántos. Y todavía estoy en contacto con muchos de ellos. Uno de los misioneros empezó una obra del Señor que se llama Casa David. Del nombre de mi esposo. En honor a su esposo, en Honduras iniciaron un proyecto llamado Casa David. Su esposo se llama David Harms. Exactamente. Y es un como Ronald McDonald House. Ahorita tenemos uno en Tegucigalpa, otro en San Pedro Sula
y otro en Antigua Guatemala. Qué La gente belleza. que viene de afuera de la ciudad muchas veces duerme en el piso del hospital. Es como un hogar de refugio Exactamente. para ellos. Ellos, cada uno tiene su cama, tiene su closet, tiene su propio baño, tiene 2 comidas al día porque siempre están en el hospital para Dios almuerzo, mío. ¿no? Sí. Y mira, el Señor está trabajando y ayudando y bendiciendo este lugar de Casa David. O sea que Se es un puede proyecto encontrar en para las personas que quisieran conocer de este proyecto, lo voy a poner en los comentarios, Sí. en la descripción de este video, acerca de cómo encontrar información de Casa David, Sí. para que conozcan lo extraordinario que fue hacer cuando hacemos algo para el Señor y lo hacemos bien. Él mismo se encarga de honrar lo que hacemos. Exacto. Y usted puede, si viene, se llega de frontera a Tegucigalpa, a San Pedro Sula, a Antigua, allá usted puede encontrar este trabajadora social en el hospital. Ella es la persona que recomienda. Ok. No puede entrar sin No cualquiera recomendación. puede llegar No. a refugiarse en ese lugar, pero si usted accede por medio de esa trabajadora social que está en el hospital central de esa comunidad allá en Honduras, entonces ellos le permiten acceder si es que usted así lo necesita. Sí, Eso es lo que exactamente. Joy está queriendo explicar para que sepan que pueden ir, pero tiene que ser por medio de esa trabajadora social, Si ella como hace- recomendación. Exactamente, una Ok. entrevista. En Maravilloso. Honduras acabamos de cumplir 8 años y en Guatemala tal vez 4 años, Oh, pero Dios es una mío. obra fantástica, sí. Y dentro de, cuando retornaron entonces acá, Ajá. ¿cuándo y en qué momento es que ustedes ya dicen, bueno, ya no vamos a ir a misión, ya vamos a empezar a hacer cosas acá en nuestro país? Bueno, siempre hay un corazón de misiones. Amén. Y cuando venimos aquí en 2008, el doctor pudo ver tantos hispanos, tantas personas que hablaban español. Tantos hispanos. Sí, así es. y él hizo una encuesta sobre los hispanos. Entonces estuvimos empezando Chase Oaks en la escuela de Mendenhall en 2005, algo así, no me acuerdo qué año. Sí. Y él estaba predicando allá y yo estaba encargada de Kids Zone allá. Y todo, Usted sí, estaba en la zona de los niños. de los niños. Y él era el fundador. Bueno, para yo poner en contexto un poquito a la Sí. audiencia, tanto Joyce como su esposo fundaron la división en español de la iglesia a la que ellos asistían en ese momento, viendo la necesidad que había en Texas, específicamente en Dallas, también que diera servicio a la comunidad hispana, porque estaba creciendo, estaban llegando muchos hispanos aquí, y el doctor Harms sintió ese llamado de servir a la comunidad, ya no fuera del país, sino Pero acá aquí, adentro. sí. Eso es maravilloso, entonces, porque iniciaron esa iglesia se congregaban en una escuela. Imagínense ustedes cómo no hay que tener excusa cuando vamos a servir al Señor. O sea, desde una escuela ellos empezaron su iglesia, porque su deseo fundamental era servir a la comunidad, donde no importaba, pero que Dios hiciera la obra. Entonces empecemos Chase Oaks hace muchos años. Había un año de oración sobre esto. Hoy no por sé hoy, no sé cuánto había en la iglesia hoy. Exactamente. Estamos justamente filmando desde las instalaciones de Chase Oaks y es maravilloso. Yo soy parte de esta comunidad de la cual estoy muy agradecida porque para contarles un poquito a la audiencia cómo conocí a Joyce y a su esposo, el doctor Hans, es que cuando llegué aquí a los Estados Unidos, justamente me parece algo tan maravilloso y tan bonito lo que voy a decir, y es porque ustedes dos estaban sirviendo en un lugar donde yo fui a tomar clases de inglés. Es un centro que sirve a la comunidad por medio de clases de inglés gratuitas a toda la comunidad en Pleno, en la ciudad de Pleno. Es increíble, cuando yo llegaba a ese lugar, yo era la primera que llegaba a las clases en ese entonces, y el doctor Harms era la persona que abría la puerta del lugar. Yo en ese momento no sabía el papel que él desempeñaba en
toda esta institución, ni menos Joyce, porque Joyce era la que tomaba la asistencia, te recibía, o sea, te daba soporte. Imagínense ustedes el grado de servicio de esta pareja, y es por lo cual Joyce está sentada aquí. Yo te reconozco y te admiro y le doy gracias a Dios por tu vida. Gracias, Manuela. Realmente ustedes como pareja han bendecido tanto a nuestra comunidad hispana, porque llegar al Local Book Center, llegar aquí a Chase Oaks, llegar a Pentry, o sea, es maravilloso. Gracias. Poder conectar con personas como ustedes tan transparentes, con tanto amor por ayudar. Es increíble. Es también algo puntual que debo de reconocer, y es que yo hablaba con el Dr. Hans, como él hablaba español, empezábamos a hablar temas de la Biblia, pero, ojo con esto, nunca alusivo a ninguna religión en específico, sino como una manera, se dio como algo natural el hablar acerca del Señor. Sí, era su corazón. Exacto. Yo creo que cuando tenemos a Dios en nuestro corazón es imposible tú no hablar de lo que tú tienes dentro, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, cuando hablábamos de estos temas, el Dr. Hans en un momento, en una ocasión, me da una tarjetita. En ese momento no sabía que él era doctor, no sabía nada, no sabía ni siquiera que él servía en las cárceles de aquí de una manera tan genuina, en sandalias y con su sombrero así como está Joyce, siendo él de una manera tan humilde, ¿verdad? Saca de su cartera, me acuerdo en ese momento, saca una tarjetita y me dice, mire, yo soy doctor. Estamos hablando que es después que tengo un mes hablando con él. Iba 2 veces a la semana a ese lugar a recibir las clases, y él me da la tarjetita. Y cuando me da la tarjetita le digo, ¿ese es usted? Me dice, sí, mire, ese soy yo. Y justamente en este fin de semana tenemos una actividad. Vamos a celebrar el aniversario para que vaya con su familia. Nunca me dijo que era el pastor emérito, o sea, el pastor fundador de ese lugar. Bueno, llegó el domingo, nos partimos para acá, ¿verdad? Para la iglesia. Y cuando llego, sorpresa para mí y también para mi esposo, porque yo le había dicho que un señor me había invitado, pero nunca me imaginé que yo cuando llegara iba a ver predicando al señor que me invitó. Cuando yo le digo a mi esposo, pero ese es el señor que me invitó. Y entonces ahí en ese momento están hablando al pastor y le están felicitando por la obra de ser el fundador de la división en español de la iglesia de Chase Oaks. Qué maravilloso para mí, y me sentí tan bendecida por Dios por haber permitido que yo los conociera a ustedes. Gracias, gracias, gracias. Es una honra para mí, realmente este lugar es de bendición, es como decimos en el lema, es un lugar donde todos somos bienvenidos, donde lo que importa es que tú vengas como estás, y aquí es que serás transformado, pero no al tiempo de nosotros, sino al tiempo de Dios. Así que es por lo que realmente puedo reconocerte tanto a ti, Joyce, como a tu esposo, porque sé que no es tan fácil. Se escucha lindo, ¿verdad? Sí, sí. Pero en el momento que estaba eso gestándose, que se estaba dando todo ese proceso, posiblemente hubieron momentos donde Joyce pudo llorar. Exacto, muchas veces, muchos momentos, sí. Como matrimonio, Joyce, ¿cuál fue ese momento que tú dices, posiblemente hubo un tiempo donde el matrimonio se vio vulnerable? Sí. Bueno, había un compromiso, en primer lugar. Okay. El compromiso con el Señor, de amarlo hasta el fin. Gloria a Dios. Y cuando este compromiso está en su corazón, no se puede dejarlo. No se puede. El Señor trabaja en una forma especial para resolver cualquier problema. Totalmente. No a nuestro tiempo, ese es el problema. Es en el tiempo del Señor. Yo quiero ya, resuelve el problema ahorita. Pero el Señor no trabaja así. Él tiene su propio tiempo y su propia manera. Tenemos que confiar en él. El matrimonio no es fácil. Es muy difícil. Pero con el Señor todo es posible. Gloria a Dios. Todo es posible. Hemos tenido una vida muy difícil, pero muy bendecido. Gloria a Dios. Muy bendecido. Yo creo que ahí es que está el principio de la sabiduría, como dice Salomón. que sepamos reconocer
que aún pasemos por momentos difíciles, Ujú. Dios siempre nos bendice. Bendice, sí, sí. Y que el matrimonio, como tú bien lo acabas de decir, no es algo que va a ser todo el tiempo así como que de color de rosas. Si te dieras la oportunidad en este momento de decirle a alguien que está pasando por una situación difícil en su matrimonio, ¿qué sería eso que tú le dirías a esas mujeres que nos Bueno, en escuchan? primer lugar, tiene que hablar con su cónyuge, tiene que hablar con su esposo. Ok, Tiene que poner las cosas sobre la mesa. Muchas veces estamos con el pensamiento de dejarla, pero si usted lo deja, los crecen. ok, no dejar los problemas para un día, para Exacto, resolverlos un día. habla y a veces es muy difícil, a veces uno está enojada hablando, Totalmente. pero está bien. Ok, Es mejor que enojada que dejar a su esposo. Tenemos que buscar la forma que el Señor agrada. ok. Y muchas veces es de gritar también. A veces hay que ser vulnerable. Exactamente, muy vulnerable. Pero sabemos que nosotros conocimos por medio del Señor. Él nos puso juntos. Él nos ha dado una familia muy buena, muy grande, muy bendecido. Y como dice el canto, no puedo atrás. No podemos No puedo mirar irme atrás. atrás. Exactamente. Tenemos que seguir adelante. Oh, bendito sea Dios. O sea que realmente una de las cosas fundamentales que tú le puedes aconsejar a esa audiencia es que no miren al pasado, Exacto. que exacto. traten de, como dice la palabra, o sea, tiempo nuevo, mirar siempre al presente, a lo que viene, que es mucho mejor lo que vendrá, dice la Exacto. palabra. Y otra cosa, no poner las cosas bajo la mesa. Habla de las cosas. Ok, A veces tiene que gritar las cosas y llorar y enojarse, pero habla de las cosas en el momento. en el momento que pasa. No esperas. Muchas veces con los niños estamos diciendo, cuando su papá llega a la casa, él va a darle las palitas, ¿no? Ya, No, exacto. es de hablar en este momento cuando hay una discusión muy feo, es que hablar porque tal vez algo había pasado en el trabajo, tal vez él está preocupado de dinero, muchas cosas, pero habla. Hablar. Habla. Ok. No va a la cama enojada, no sale de la puerta de su casa enojada tampoco. Maravilloso consejo ese. Nunca, nunca, nunca. Porque a veces hay parejas que o sea el hombre o sea la mujer, Ajá. Ujú. Es el más reservado. Sí, Y sí. ante el ataque para evitar el conflicto, Ajá. tiende a dejar hacia atrás, o sea, a Exacto. guardado, como Sí, decimos. sí, déjalo escondido. Para que no se arme un conflicto, mejor no hablamos de eso. Exacto. No, tiene que hablar en el momento. Ok, escuchen, anoten eso para que sepan. Es hablar en el momento de lo que sucedió que va a hacer que tanto el hombre o la mujer, en ese momento los cónyuges, se puedan poner de acuerdo y puedan entender la posición de uno y del otro. Exacto, exacto. Tener una discusión. Exactamente, Ujú. gloria a Dios entonces. Bueno, ya ustedes saben, eso es lo que tú realmente nos aconsejas. Y si yo te fuera a preguntar, Joyce, tú que eres una mujer conocedora de la palabra, la has vivido, la has practicado y la has multiplicado en otros por medio de lo que hacen ustedes día a día con tu esposo, ¿cuál sería ese versículo que posiblemente te levantó en momentos de debilidad? ¿Cuál sería ese? Será imposible de decir uno. Ah, bueno, bueno. Hay tantos, hay tantos. Yo lo sé que sí. Lo que el Hay uno Señor- para cada Bueno, ocasión. sí, exacto. Lo que el Señor une, Exacto. está unidos. Que lo que el Señor une, no lo separa el No hombre. lo separar, no lo separar. Y Él va a suplir todas las necesidades que tenemos. Ok, Sí, imagínense ustedes qué maravilloso. sí. Ella acaba de decir, el versículo que más impacta su corazón es que lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre. Sí. Miren qué manera más bella de honrar si tiene ya más de 60 años con su esposo, honrando este verso, que yo diría que no es un verso, sino un mandamiento El mandamiento, exacto. para nosotros. Y
adicional a esto, ella agrega y dice que realmente Dios siempre va a suplir. Y aún nos encontremos en dificultades, en situaciones, sepamos que Él es proveedor y que Él siempre nos sustenta y pues tiene cuidado y control de nosotros. Exacto. Bueno, pues esta es la mejor manera realmente de poder decirte, Joyce, una vez más, gracias por dar la oportunidad a Empoderadas en su palabra de estar aquí, de poder tener esa conexión con nosotros, de contarnos que aún como gringa, como decimos nosotros en nuestra cultura, se pasan desafíos y que cuando nosotros decidimos obedecer a Dios no es tan simple. No es tan simple. Y que además de que no es tan simple, el tú decidir también guardar un matrimonio, obedecer a ese mandamiento, también es un proceso muy fuerte. Muy fuerte, sí. Pero que como dice la palabra, debemos de ser sabias. Sabias, sí. Porque a final de cuentas, si nosotras como mujeres, o sea, su esposo era el que tenía el llamado de misión, pero detrás, dice también una frase muy popular que sabemos que existe, que dice, detrás o al lado de un gran hombre debe de haber una excelente mujer. Sí. He aquí ese ejemplo de mujer realmente gracias. Que ha honrado ese llamado que el Señor le hizo a su esposo. Y tal cual como Sara, porque así te miro, Joyce, realmente, déjame y te lo digo. Gracias. Tal cual como Sara, que el Señor le dijo a Abraham, mira, necesito que salga de tu tierra, que te vaya y te vayas a una nación que tú no conoces y que tampoco sabía el idioma y que tampoco sabías a lo que iba. Y aún así Sara, aún no entendiendo lo que Abraham había hablado con Dios o a los acuerdos que habían llegado, Sara decidió irse con él y honrar esa palabra e ir en obediencia. Exacto. Bendigo tu vida por esa obediencia y por lo que hoy yo creo que yo soy una de esas personas que tanto la extensión que se ha hecho con su labor, hasta aquí los ha traído el Señor. Y he aquí este gran ministerio, esta gran comunidad, esta gran familia que gracias a esa obediencia que tú y tu esposo han tenido. Él es fiel. Amén. Él es fiel todo el tiempo. Amén. Él es fiel. Bueno, pues muchísimas gracias. Aprovecho para decirles también, Joyce me acaba de regalar, estamos hablando detrás de cámara, me acaba de compartir un hermoso devocional. Es un devocional que se llama Jesús te llama. Es hermoso recibir de la mano de Joyce este hermoso detalle, porque a veces como mujeres necesitamos herramientas como estas. Necesitamos tener un momento a solas con Dios. Y un devocional es eso. Es ese tiempo donde tú te alimentas de ese sustento espiritual que tanto necesitamos. Y qué mejor manera que con un devocional donde nosotros podamos a veces desplegar esos momentos de frustración o contarle los tiempos en que hemos sido felices. Y ella me explicaba cómo ella tiene también su devocional. ¿Cuántos años, Joyce? Uy, muchos años, desde 2008. Desde el 2008 ella viene haciendo. Y tengo fechas y tengo nombres y cosas que ha pasado en la vida y bien interesante. Exacto. Bien interesante. Entonces es una herramienta que yo les recomiendo. Ya Joyce le acaba de decir cómo puede tener con sus fechas, sus nombres, y de esta manera a veces hay momentos en que nos sentimos débiles, entonces vamos a nuestro devocional, en ese tiempo lo que Dios hizo por mí, y entonces es como nosotros recordamos y podemos dar la gloria a Dios, porque si Dios me sustentó en aquel tiempo, ¿cómo no lo hará ahora? Sí, exacto. Así que de esta manera termino este episodio, dándole las gracias a cada una de las que nos ven, a cada una de esas personas que se dan la tarea de compartir cada uno de estos episodios y apoyar este proyecto que es para edificación de todos. Así que pues de esta manera te doy las gracias a ti. Nada, con todo gusto. Bendiciones. Gloria a Dios por eso. Gracias. Amén, Joyce. Gracias. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identifica.